Muy bien, vamos a comenzar y vamos a continuar con nuestra tercera sesión del reto de 10 días. Y lo que vamos a ver hoy es filosofía. Ya sé que para muchos de ustedes no viene en su examen. Está dirigido primordialmente a las personas que van al área 4. Las personas que van al área 4 son los que van a estudiar alguna carrera de literatura, artes, cinematografía, eh, creo que es comunicación, me parece, y algunas otras carreras que pertenecen al área 4. Entonces, bueno, los temas o los puntos de filosofía son muy sencillos, son 3 puntos los que tenemos que abordar, son todos, no tiene mayor problema. Bueno, vamos a empezar por la etimología de la palabra. Filosofía está formada por 2 palabras, una que es filos y la otra que es logos. Casi siempre se ha traducido por la mayoría de los profesores de filosofía, incluyendo a muchos de la Facultad de Filosofía de la UNAM, ¿sí? A filos como amor. Lo correcto es amistad. Pero vamos a poner aquí la palabra amor. Razón. Filos viene de filia, viene de la filia. Eso significa como hija, como pariente. Entonces, los griegos lo utilizaban para designar una especie como de afecto no muy cercano. Y en griego la palabra amor es eros, ¿sí? Entonces, estaría más relacionado con amistad. Y logos tiene que ver con tratado, estudio, incluso verso, ¿ok? O palabra. Eso quiere decir que las raíces que forman la palabra filosofía tendrían un significado como el de amor a la sabiduría. Ay, ¿qué estoy diciendo? No, no es logos. ¿Por qué estoy poniendo logos? Y nadie me corrige en esta vida. Es Sofía. Sofía es sabiduría. ¿Sí? Lo anterior también es correcto, pero no es logos. Es Sofía, que es sabiduría, entonces amor a la sabiduría. ¿Qué significa esa palabra de amor a la sabiduría? Realmente ningún filósofo acepta una definición de filosofía a partir de sus raíces, solo son las raíces. Pero el que más podemos ver como acertado sería Pitágoras, que establece que el sentido o significado de la palabra filosofía sería como una búsqueda del saber. Y aquí hay un problema. ¿Qué es lo que busca la filosofía? ¿Cuál es ese saber que pretende la filosofía? Cuando a Pitágoras le preguntaron qué hacía, él decía que estaba filosofando. ¿Y a qué se dedica? Dedicaba a ser filósofo, ¿sí? Entonces, él filosofaba. ¿Y qué era eso? Pues que él buscaba el conocimiento. Entonces le dijeron a Pitágoras, entonces eres un sabio. Dice, no, los dioses son sabios. Yo solo soy un hombre en busca del saber, ni siquiera de la sabiduría, del saber. ¿Qué ibas a preguntar? No, no, no. ¿Seguro, seguro? Sí. Entonces, ese es lo que es más o menos lo que dice. Ahora sí, esto nos lleva a la pregunta de ¿qué es la filosofía entonces? En respuesta de un filósofo español, ¿sí? Que es muy empirista y que sigue a otro filósofo que se llamaba Bergson, que fue ganador del Premio Nobel de Literatura y que tuvo una especie de encuentro con Albert Einstein e impidió que Albert Einstein pudiera tener el Premio Nobel de
física por la teoría de la relatividad, dijo que no se puede saber qué es la filosofía, es decir, que esa pregunta no tiene una respuesta. Sin embargo, sí podríamos dar alguna respuesta a la filosofía muy simple. Bueno, ¿qué es la filosofía? Pues básicamente es dos cosas. Lo vamos a poner así. Uno es problematizar. Abordar problemas y buscar una respuesta sin jamás dar esa respuesta. Eso básicamente es la filosofía. Busca respuestas, pero no da una respuesta. Sigue buscando respuestas. Entonces, problematizar en filosofía significa hacer la pregunta correcta. Eso tiene una historia en la filosofía. En un principio había pensadores o sabios, y estos pensadores o sabios se hacían preguntas acerca de todo lo que había en el mundo y en el universo. Pero parece que sus preguntas no estaban bien elaboradas hasta que llegó un primer personaje que es Tales de Mileto. Tales es el que le dio ese giro al pensamiento de esa antigüedad, formulando la pregunta correcta. Y es ahí donde podemos decir que la filosofía nace en la antigua Grecia, ¿sí?, con la pregunta correcta. ¿Cuál es esa pregunta correcta? Ese es el chiste de hacer filosofía. Poder hacer la pregunta correcta o plantearse las preguntas correctas. Bueno, el otro punto es que la filosofía es construir conceptos. Esa es una de las cosas que más realiza un filósofo, la posibilidad de construir conceptos. Esto lo pueden encontrar en un libro que se llama ¿Qué es la filosofía?, de dos autores modernos. Uno es Gilles Deleuze y el otro es Guattari. Estos dos filósofos se centraron en esa pregunta de qué es la filosofía, así se llama su obra, qué es la filosofía, y está relacionada principalmente con eso, con la idea de poder crear o construir un concepto. ¿Qué entendemos por un concepto? Bueno, es una cadena de ideas sobre algo que vamos desarrollando hasta poder llegar a una conclusión de ese concepto o de esa idea. Entonces, cuando problematizamos y construimos conceptos, eso es lo que hacemos en filosofía. Estamos tratando de abordar estos problemas con la construcción y la creación de nuevos y más elaborados conceptos. No más complicados. La filosofía no busca que las cosas sean más complicadas, sino que tengan una conceptualización de lo que estamos trabajando. Hay otro filósofo que también escribió una obra que también se llama ¿Qué es la filosofía?, que es Ortega y Gasset, es un español. Ortega y Gasset, junto con Morente, son más o menos de la misma época, tienen la idea de que la filosofía es una vivencia. Entonces, podemos adicionar en esto que la filosofía es una forma de vivir. Para muchos filósofos, la pregunta de qué es el sentido de la vida o qué sentido tiene la vida, la respuesta es la filosofía. La filosofía le da sentido a la vida, ¿sí? Entonces, para algunos, incluyendo Ortega y Gasset, esta respuesta de qué es la filosofía, esa es una forma de vivir, ¿sí? Ese es el sentido. Para otros, como Schopenhauer, la filosofía es una forma
de morir. Suena un poco extraño, ¿no? Que por una parte decimos que la filosofía es una manera de vida, una forma de vivir, y la otra es una forma de morir. Son más o menos lo mismo, pero volvemos a la idea de conceptos. ¿Qué entendemos por vivir y qué entendemos por morir? Para muchos morir es una cosa que se da todos los días, todo el tiempo, constantemente. Entonces nos acercamos a la muerte y aprendemos a morir y la filosofía nos plantea eso. Bueno, en términos generales, eso podríamos decir que es la filosofía. Pero ¿cómo hacemos filosofía? Es decir, ¿cuáles son esos problemas primordiales que tiene la filosofía desde la antigüedad? Bueno, tiene dos problemas primordiales. El problema del ser y el problema del conocer. ¿Ok? El problema del ser es tratado por la ontología. Ontos significa ser. Y el problema del conocer es la noceología. Noceo es mente, es conocimiento. ¿Por qué ese es el problema? La pregunta que tenían los primeros filósofos era acerca de el origen. Entonces, la primera pregunta es acerca del arjé. Arjé en griego significa principio y causa. ¿Cuáles son esos principios y causas de todas las cosas? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta de Tales de Mileto. ¿Cuál es el principio de todo? Para las religiones, el principio de todas las cosas es Dios. Para el filósofo eso no es suficiente. Es una respuesta demasiado inmediata y demasiado fácil de aceptar. Uno acepta esa pregunta, ¿sí? Y acepta esa respuesta. Para el filósofo, la pregunta correcta es, ¿qué es el principio y causa de todas las cosas? Y cuando hablamos de principio y causa de todas las cosas, hablamos del universo. Pero no es el universo de los físicos, es el universo de lo que abarca absolutamente todo. Los primeros filósofos se preguntaban sobre los universales, pero no quiero poner la palabra universales porque eso va a tener una connotación en la Edad Media muy distinta. Aquí lo que vamos a hablar del universo nos referimos a todo aquello que abarca una totalidad. Un ejemplo, si nosotros nos preguntamos acerca de la vida, el filósofo se va a preguntar qué es principio y causa de la vida. No qué origina la vida, sino que es principio y causa de algo que llamamos vida. No de lo que está vivo, ni de lo que manifiesta esa vida, como los organismos. El filósofo no se pregunta por los organismos, porque esa es una pregunta particular. Las preguntas de la filosofía son preguntas universales, son preguntas que abarcan una totalidad. Entonces, no nos preguntamos por lo vivo, nos preguntamos por la vida que entendemos y eso se convierte en un concepto. Bueno, regresamos a el ser. Como la pregunta es por el arjé, por el principio y causa de todas las cosas, hubo varias preguntas. Y aquí voy a dividir a la filosofía en tres momentos. Los presocráticos, los socráticos y los postsocráticos. ¿Por qué los presocráticos, los socráticos y los postsocráticos?
Empecemos por los socráticos. ¿Quiénes son los socráticos? Son tres personajes geniales. Sócrates, Platón y Aristóteles. Los tres son, bueno, Sócrates es maestro de Platón y Platón es maestro de Aristóteles. La diferencia entre Sócrates y Platón y Aristóteles es que Sócrates hacía filosofía antropológica, es decir, su único interés era el hombre. Y lo único que le interesaba del hombre era su moral, su comportamiento, su participación política. Sócrates jamás escribió nada, ni una sola línea. De hecho, no confiaba en la escritura. Platón, siendo discípulo de Sócrates, desarrolló ideas muy parecidas, pero amplió sus preguntas. A Platón le interesaban las cosas que abarcaban todo. Por ejemplo, las preguntas de Platón eran, ¿qué es la belleza? No qué es bello, ni por qué algo puede ser considerado bello, sino su pregunta era, ¿qué es la belleza? Sócrates desarrolló la mayéutica. La mayéutica en griego significa dar a luz. Y lo que decía Sócrates es que dábamos a luz el conocimiento. Ahí estaba el recuerdo, la remembranza, ¿sí? Hay una, ¿cómo se llama? Hay un mito para Sócrates que es el mito de la reminiscencia. El mito de la reminiscencia es que nosotros tenemos todo el conocimiento, solo que hacer las preguntas correctas. Y la pregunta correcta tiene que ver con la ironía. Y esa es una pregunta de examen. La ironía es llevar a la otra persona a un punto donde ella misma se pueda contradecir con sus propias definiciones. Todavía no hay un concepto, aunque ya Sócrates desarrollaba conceptos, no tenía la idea de conceptos, solo decía, a ver, ¿quién sabe acerca del valor? El que más puede saber acerca del valor es el valiente, entonces el general. Entonces Iván le preguntaba al general, ¿qué es el valor? El general daba una respuesta y Sócrates empezaba a utilizar la ironía y le decía, bueno, si tú dices que el valor es esto, entonces el valiente hace tal cosa, pero a veces porque huye. Ah, porque a veces, entonces si huye, entonces el valor en qué consiste y así va llevando todo esto. Esa es la ironía. Platón es el que escribió y utilizó a Sócrates como su personaje central, como el hombre más sabio. Y Platón desarrolló una de las técnicas, pues, que todavía en la filosofía sigue siendo todo un problema, ¿sí? Que es ay, se me fue el nombre, la dialéctica. Gracias. La dialéctica. La dialéctica, ¿sí? Ya no es hacerle una pregunta a alguien, sino que a través de un diálogo, ¿sí? Explotar y desarrollar una idea hasta encontrar el concepto total. O sea, ese principio y causa que abarcara todo. Entonces, a través de los diálogos de Platón, por eso son los diálogos, porque son eso, son los diálogos. Y en esos diálogos utiliza Sócrates, con su técnica de la mayéutica y de la ironía, la desarrolla también Platón, para con ese diálogo desarrollar cada una de estas ideas que nunca termina de elaborar. ¿Sí? Y nunca se va a terminar, y eso está bien, que nunca lo haya terminado de hacer. Nunca llega a ninguna conclusión. Nunca nos dice qué es la belleza, nunca nos dice qué es el valor, nunca nos dice qué es el alma, nunca nos dice qué es la vida, ¿sí? Solo nos va llevando, ¿sí? Para después poder problematizar sobre esos asuntos. Aristóteles se diferencia de Platón
porque rompen con el mundo de las ideas de Platón. Para Platón había dos mundos, el mundo material, el mundo de las cosas reales, y el mundo de su forma perfecta, el mundo de las formas, de las ideas. Y nosotros solo tenemos el recuerdo de esas ideas porque estuvimos en ese mundo, caímos, y eso es el alma. ¿Ok? Después los posocráticos tomaron a Platón y lo llevaron hacia la religión católica y otras religiones. Bueno, Aristóteles, ¿en qué se distingue de Platón? En que ya no habla de las ideas, de la perfección de esas ideas, sino que va a tomar, ahorita vamos a verlo aquí, la idea del ser. Y para entender la idea del ser, Aristóteles va a desarrollar la lógica como la manera de acercarse a la verdad. Porque esa es la preocupación que tienen ellos tres, la verdad. Ahora, los presocráticos se preguntan sobre el principio de todas las cosas y la causa de todas las cosas. Eso es el universo. El universo son todas las cosas, todas. ¿Cuáles son esos presocráticos? Bueno, ya dijimos a uno, tenemos a Tales, ahora puedo poner a muchos. Tales es uno de los 7 sabios de la antigüedad. Se considera como uno de los 7 sabios de la antigüedad. No son filósofos, solo Tales es filósofo y es el primero. ¿Sí? Bueno, la tradición lo ponga como el primero, aunque hay otros que no están muy de acuerdo. Bueno, Tales. Luego tenemos a este, Anaximandro, a Anaxágoras, a Pitágoras y a dos personajes muy, muy importantes y especiales que los voy a poner acá de este lado, que se llaman Heráclito y Parménides. Bueno, faltan algunos otros presocráticos, no se preocupen por eso. ¿Sí? Aquí lo importante es que dieron una respuesta a la G, al principio y causa de todo. Para Tales era el agua, que seguía la misma idea de Homero y de, siempre se me olvida el nombre de otro que escribió la genealogía de los dioses, ¿sí? Y los diásilos, que era, Heródoto, ya. Entonces, Tales sigue la misma idea de Homero y de Heródoto, de que es el océano el que rodea al mundo y que gira alrededor del mundo, ¿sí? Ese océano que se mueve. Entonces él toma de ahí y dice, sí, el principio de todas las cosas es el agua. Después vienen los otros y dicen, no, no es el agua. El principio de todas las cosas es algo que no se puede observar, que no se puede ver, y eso se le tomó como el fuego. Y luego vino otro y dice, no, no puede ser el fuego, ¿sí? El principio de todas las cosas es la tierra. Y no, viene otro y dice, no, el principio de todas las cosas es el aire, hasta que Anaximandro toma los cuatro y dice son los 4 elementos y sus mezclas y sus grados de humedad es lo que permite la creación de todo. Por eso la idea de los 4 elementos. Fíjense qué época es esta. Estamos hablando del 300, no del 500 antes de Cristo, aproximadamente, 500 antes de Cristo, y todavía seguimos hablando algunas personas sobre los 4 elementos. ¿Ok? Y todavía Platón planteó la idea de los 4 elementos con las figuras que son los poliedros regulares. ¿Sí? Que eran los poliedros de Platón, donde ahí puso lo que es el universo y los 4 elementos. Bueno, Aristóteles hizo también lo mismo, tomó las mismas ideas y escribió una obra que se llama La Metafísica. Ahorita vamos a retomar. ¿Cuáles estos Heráclito y Parménides? Bueno,
Heráclito y Parménides. Cuando hablamos de Heráclito, hablamos de Parménides. Cuando hablamos de Parménides, hablamos de Heráclito. O sea, no hay manera de hablar de manera separada de ninguno de los dos. Los dos llegaron a la misma conclusión. Descartaron los cuatro elementos y dijeron, no, tiene que haber una unidad, un solo ser que abarque todo. El ser absoluto es lo que abarca la totalidad de todas las cosas. Todas las cosas contienen al ser o el ser contiene a todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, no hablamos de solo piedras, aguas, montañas. Hablamos de todas las cosas. Hablamos de la vida, la muerte, las emociones, los deseos, las pasiones. Todo es abarcado por el ser o el ser lo abarca todo. Solo que para Heráclito ese ser no es permanente, es continuo y lo denominó devenir. Y devenir significa el cambio. Para Heráclito todo cambia. Y su frase para poder distinguirlo es que nunca me baño dos veces en el mismo río. ¿Sí? No sabemos si realmente lo dijo o se le atribuye a él para que se pueda entender. Pero lo que sí dijo Heráclito es que todo está en constante transformación y en constante cambio. Yo utilizamos la idea de Heráclito cuando decimos que una persona puede cambiar, que una persona puede ser mejor, que siempre es mejor el cambio. Estamos hablando de Heráclito. Parménides, él sí utiliza el ser como una unidad perpetua, permanente, que no tiene cambio, ningún cambio. Aristóteles, bastante conocedor de estas ideas, toma todas estas ideas y desarrolla tres obras principales, bueno, cuatro obras principales. Tiene la misma pregunta. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el principio y origen de todas las cosas? Y entonces dice, la física. Física significa en el universo. ¿Ok? Y esa es su física, que es la física que conocemos hoy en día. Solo que aquí abarca absolutamente todo. Pero dijo, bueno, más allá de la física, hay otras que tienen que ver con una explicación que no es directamente de la naturaleza, o sea, del principio y causas. Y eso es la metafísica. No se sabe si realmente Aristóteles quiso escribir una metafísica así o fue una casualidad. Esa historia, tal vez algún profesor o algún día la pueda entender, porque no tuve la intención de lo que hoy entendemos por metafísica. La metafísica, que durante mucho tiempo se quiso descartar, y muchos científicos descartan por completo la metafísica, para Aristóteles no. Y aquí es donde se estudia al ser, en la metafísica. Durante la Edad Media, eso es Dios. Dios es metafísico. ¿Ok? Si ustedes pensaran en fantasmas, un fantasma sería metafísico. Bueno, la otra obra es la política. ¿Por qué la política? Bueno, porque el hombre es el que está inmerso precisamente en eso. El hombre es un animal que forma sociedades. Por eso dijo Aristóteles que el hombre es un son politicón, un animal político, un animal que entra en relación con otros y hace cosas. A partir de la política, entonces escribe la ética y escribe la poética, porque esas son sus preocupaciones. Y como el problema está en la verdad, necesita un método para poder acercarse a la verdad. Y entonces escribe el órgano. Órgano significa complejo o completo.
todo su trabajo. Y esto es lo que conocemos como la lógica, que la vamos a ver en un instante. Es el método por medio del cual Aristóteles trata de acercarse a la verdad, porque Sócrates, Platón y Aristóteles, principalmente Sócrates, tiene un pleito con los sofistas. Los sofistas son los sabios de la antigüedad, son como los maestros de actuales, ¿sí? Que le explican a otros las cosas y les cobran una lana por explicarle las cosas. Eso hacían los sofistas, ¿sí? Solo que los sofistas, ¿sí? Trabajaban con una cosa que se llama la retórica. A Aristóteles no le gustaba mucho la retórica, sin embargo, escribió una obra que se llama Retórica, entre muchas otras cosas que hizo. Pero esas son las obras principales de la filosofía de Aristóteles. ¿Y por qué menciono a Aristóteles? Porque los postsocráticos son Aristóteles. Y es el planteamiento y la rediscusión y la problematización de todas las cosas que dejó Aristóteles vistas en todas esas obras. Y seguimos discutiendo a Aristóteles. Seguimos planteándonos el mismo problema del alma, seguimos planteándonos el mismo problema de la vida, la muerte, el mismo problema de lo que es el justo medio, ¿sí? Esos problemas que tienen que ver con la ética, ¿ok? Bueno, esa es una introducción de cómo surge la filosofía y más o menos de qué trata la filosofía, ¿ok? ¿Se dan cuenta? No les estoy dando una definición de filosofía, sino les estoy dando un panorama de cómo se desarrolla la filosofía. En filosofía hay un área de conocimiento que se llama historia de la filosofía. En historia de la filosofía no es saber cuándo inició algo ni cómo inició. En historia de la filosofía es lo que conocemos como el desarrollo del pensamiento. Y es desde los primeros filósofos presocráticos hasta la actualidad, cómo se ha ido desenvolviendo ese pensamiento y cómo se han ido restableciendo y reconstruyendo los distintos conceptos que manejamos en la actualidad. ¿Ok? Y cómo el filósofo sigue pensando todavía en todos estos problemas, porque seguimos pensando en los mismos problemas. ¿Sí? El conocimiento, para cerrar esta lámina, el conocimiento que se estudia por una parte de la filosofía que se llama nociología es, ok, está el problema del ser, perfecto, pero ¿cómo conozco? ¿Qué significa el conocer? ¿Cómo puedo tener un conocimiento? ¿Cómo estoy seguro que puedo conocer o que tengo un conocimiento? De ahí van a ser lo que se llaman los agnósticos y también lo que son los escépticos. Entonces viene el escepticismo. Hay dos escépticos, el escéptico lógico y el escéptico existencial. Bueno, ¿qué es el escéptico existencial? Dice que no existe nada, porque cuando nosotros hacemos la pregunta del ser, lo primero que contestamos es, ¿qué existe? Existe el ser, existe el mundo, existen las cosas, existe la materia, ¿sí? Y entonces vienen los escépticos y dicen, no, no existe nada, no existe el mundo. Los otros, los escépticos psíquicos o los escépticos lógicos, ellos dicen que, ok, existe el mundo, existen las cosas, existe la pluma, existe mi novia, ¿sí? Pero no la puedo conocer. No puedo conocer nada del mundo. Y entonces, ¿cómo puedes transmitir? No, lo que dicen ellos, si puedo conocer algo, no lo puedo transmitir. Esos son los escépticos. ¿Ok? Todo lo demás es una ilusión. Básicamente eso es el sentido que tiene la filosofía. Y esto nos va a llevar a plantearnos muchas otras cosillas que ahorita las vamos a discutir. Pero primero vamos con la foto.
Muchas gracias. ¿Qué pasa en la vida? Listo. Bueno, entonces, voy a borrar. La filosofía entonces nos plantea muchísimas cosas. Bien, ya vimos en términos muy vagos, muy generales, qué es la filosofía. Ustedes ya pueden dar entonces una posible respuesta a lo que hace un filósofo. ¿Y qué hace un filósofo? Bueno, es difícil decir qué hace un filósofo, pero vamos a filosofar, pero ¿qué hace? Vamos a decir lo que no hace un filósofo, ¿sí? Un filósofo no dice sandeces. Un filósofo tiene método y un método muy complicado. Y hay muchos métodos para hacer filosofía. ¿Qué no hace un filósofo? Un filósofo no opina, ¿sí? Sin embargo, defiende su punto de vista y lo va a defender con fundamentos. ¿Y qué no hace un filósofo? Pelear. Un filósofo discute. ¿Qué es discutir? Es abordar un tema con la mayor profundidad posible. Tanto así que hay anécdotas de filósofos que trataban un tema y podían durar meses tratando ese tema, en una discusión continua, continua, continua. A veces era porque en esa época había que mandar una carta, discutían, respondían la carta, y en lo que llegaba la carta y luego pensaban la respuesta, pues también por eso llevaban tanto tiempo. Pero más o menos es lo que se hace. Hoy esa actividad es a través de lo que llamamos seminarios de filosofía. Esos seminarios son grupos de investigación en filosofía junto con otras áreas de conocimiento como derecho, psicología, biología, donde se discuten determinados temas y se van abordando y se van desarrollando conceptos. Eso ha llevado a diferentes áreas de la filosofía, que esas son las que vamos a discutir a partir de las preguntas que tiene la filosofía. Bueno, ¿cuál es una de esas áreas? Pues está la ética, y ese es un punto de pregunta para su examen. ¿Qué es la ética? Bueno, la ética tiene por pregunta el bien. Lo que se pregunta la ética es, ¿qué es el bien? ¿Sí? No para qué sirve ni por qué tenemos que hacer el bien. Ni siquiera se pregunta por qué tengo que hacer el bien, solo se pregunta por el bien. ¿Qué es? Y entonces podemos decir que es el bien absoluto. ¿Sí? Para la religión, ¿cuál sería la respuesta del bien absoluto? Dios. Para la filosofía, no hay todavía una respuesta. Pero ¿con qué tiene que ver el bien? Bueno, tiene que ver con el hombre. ¿Y cuál es el problema del bien en el hombre? Pues la pregunta es, ¿cómo el hombre hace el bien? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace el bien? Y aquí nos deriva hacia cómo el hombre puede hacer el bien. Aquí está la palabra clave, hacer. El hacer es un acto y ese acto se da por la costumbre. Y la costumbre en griego significa moral.
la mora, la habitación, el hábito, ¿sí? Entonces, eso es la costumbre. Significa que la moral tiene dos aspectos. Uno importante es que la moral se da en un espacio y en un tiempo. Cada cultura, en cada época, tiene sus propios conceptos de moral. Esta moral no es única, es colectiva, pero también puede ser individual. Cada persona puede considerar cuáles son sus actos y si estos son encaminados al bien. Ahora, la idea de toda moral es encaminar al hombre hacia el bien, pero ¿cómo puede saber el hombre que está encaminándose hacia el bien? Y entonces la pregunta es, por lo bueno y lo malo. Y ahí es donde se establece la moral, en poder establecer aquellas normas que nos lleven hacia lo bueno y lo malo. Entonces, la moral estará concebida por normas. Generalmente son normas sociales o normas religiosas. Y hay otras normas que son las normas legales, que son las leyes que nos permiten establecer una conducta. Todo esto tiene que ver para regular nuestra conducta. La pregunta es, ¿cuál es una conducta encaminada al bien? Y ese es el problema de la moral, ¿sí? ¿Cómo puedo saber que hay una conducta encaminada al bien? ¿Ok? Eso es la ética. ¿Qué pregunta les van a hacer aquí? Bueno, la ética se ha desarrollado a lo largo de la historia en muchos aspectos, desde Aristóteles, ¿sí? Después, bueno, desde Sócrates, que se pregunta acerca del bien. Y para Sócrates, una persona que hace el bien es una persona que actúa de acuerdo a las leyes del lugar. Por eso a Sócrates lo condenan a muerte bebiendo la cicuta y cuando sus amigos le dicen que huyera, que se escapara, dijo no, que él no iba a ir en contra de las leyes de su país, o sea, de Grecia, en este caso de Atenas. Decía que no, que si las leyes establecían eso, él iba a cumplir con eso. ¿Por qué? Porque esa era su moral, ¿sí? Cuidar y guardar las leyes, aunque fue condenado por violar esas mismas leyes, ¿sí? Tal vez bien, tal vez mal condenado. Aristóteles, ¿qué dice Aristóteles acerca de la ética? Él escribe una ética para Nicomaqueo, Nicomaqueo era su hijo, y entonces establece la relación entre los actos buenos y los actos malos como una conjunción en un punto medio, ¿sí? Y entonces él establece el medio justo. Dice Aristóteles que no debemos ser ni demasiado humildes ni demasiado soberbios, sino que para cada situación debemos buscar el punto medio o el medio que nos permita poder establecer esas condiciones. ¿Sí? Después de Aristóteles, pues vamos a tener a otros filósofos porque vamos a entrar a la Edad Media y esto ya va a estar relacionado la moral con la fe. Y entonces la moral cristiana va a estar por encima de la moral filosófica. Y esas son las normas de las religiones, específicamente del cristianismo. ¿Sí? La enseñanza de Jesús se va a sustentar con la filosofía, de tal manera que la filosofía va a decir que efectivamente Jesús tiene razón en cuanto a cómo debemos ser y comportarnos. Después van a venir otros que van a seguir discutiendo esta cuestión de la moral y el más importante es Kant. Kant va a buscar una ciencia de la moral y va a buscar una moral universal y esa es una pregunta de examen, ¿sí? Su principio categórico. El principio categórico de Kant es, ¿sí? Haz aquello
para la mayoría sea algo universal, que la mayoría pueda hacer y que por hacerlo no le genere problemas al resto. Ese es el hiperativo categórico o imperativo categórico. ¿Ok? Después de Kant va a haber discusiones acerca de la moral, y en esas discusiones acerca de la moral, pues nos vamos a encontrar la moral homogénea, la moral heterogénea, ¿sí? Y algunos otros conceptos que son mucho más actuales, y entonces ya es como que cada quien va a tener su propia moral, cada quien establece su moral en relación con los otros. Entonces vamos a tener una moral individual y una moral universal, pero sigue siendo el mismo problema. ¿Cómo puedo encaminarme hacia el bien? ¿Cómo sé que estoy haciendo algo bueno, que mis actos son buenos o mis actos son malos, si lo que busco es encaminarme al bien? Lo que sí están de acuerdo todos los filósofos respecto a la moral es que el hombre busca siempre encaminarse al bien, siempre, aunque sea su propio bien, pero al hacer esto puede causar un mal. ¿Ok? El ladrón no es que esté pensando en robar por ser malvado o hacer algo malvado. El ladrón está pensando en darle de comer a su familia o comer él mismo o tener algo que lo hace sentir bien, como un celular. Él no puede tener un celular, no lo puede comprar, y tener un celular lo haría sentir bien, y entonces lo va a robar. Pero no va a robar porque para él tenga pensado hacer un acto malvado, que esté en él la maldad. No, él está buscando un bien, su propio bien, pero al buscar su bien, causa mal a otros. Y ese es el dilema que tiene la moral. ¿Cómo puedo alcanzar el bien sin que eso lleve a hacer algo que pueda dañar a otros? ¿Sí? Y ahí viene la pregunta de una filósofa que fue Hannah Arendt, que durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial se preguntó específicamente acerca del mal, como una existencia, como algo que está ahí y como alguien realmente puede ser malvado. Y ella va a estudiar algunos de los casos de Nuremberg. Nuremberg es cuando se hace el juicio a muchos militares alemanes después de la Segunda Guerra Mundial que estuvieron en los campos de concentración y mataron a muchas personas, entre ellos judíos, obviamente, ¿sí? Entonces, ella se va a preguntar acerca del mal y lo va a especificar, sobre todo en un personaje muy particular. Bueno, pero ese es otro asunto que no vamos a discutir. Bueno, luego está la estética. A ver, espérenme tantito si estoy en lo correcto. Bueno, la ética. Sí, la estética. Bueno, esta es otra pregunta de la filosofía y la pregunta es acerca de la belleza. La pregunta por lo bello. ¿Sí? La estética es un poco más, de hecho la palabra estética es muy moderna, no lo usaron los griegos, de hecho los griegos no usan esa palabra de estética, hablan de la belleza, Platón habla de la belleza, tiene diálogos acerca de lo bello y qué sería la belleza. La estética ya es una palabra muy moderna, ¿sí? Que va a hacer referencia hacia la belleza, pero muy particularmente al arte. Y en la actualidad, la estética está ligada hacia la política, hacia el acto de hacer política. Pero no la política que hacen los políticos, sino la política de esa relación y ese acto. Y de ahí viene el activismo. La estética va a tratar acerca del activismo, que no es la misma ética que va a tener Kant. Kant usa la misma palabra, pero va a tener otro sentido.
Sí habla Kant acerca de la belleza y habla acerca del arte. Por supuesto que sí lo va a hacer, pero eso lo hace en su crítica de la razón práctica y su crítica del juicio. ¿Sí? Pero sobre todo en la crítica de la razón práctica y después tiene otras obras donde desarrolla esta concepción del arte. Pero para Kant, la estética trascendental, que así se llama uno de sus capítulos más importantes, esa estética tradicional trascendental no tiene que ver con la belleza ni con el arte, pero sí está un poco más ligada hacia la política. No lo vamos a discutir porque no vamos a discutir acá, solo que la estética busca la respuesta acerca de lo bello y sobre todo la pregunta sobre qué es el arte. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el artista? ¿Se puede tener arte? ¿Se hace arte? ¿Sí? Y hoy en día les puedo decir que ya no se habla de arte, se habla de imagen. Entonces ya los filósofos ya no hablan acerca del arte como tal, aunque algunos defienden el concepto, se está perdiendo el concepto en la actualidad. Ya los seminarios sobre arte ya no se llaman seminarios sobre arte, sino son seminarios sobre historia del arte, eso sí, así le siguen llamando, pero hablan acerca de la imagen. La imagen es un meme, entonces a ellos les interesa la imagen, ¿sí? Un meme, un graffiti, una firma, todo eso es imagen. Entonces, la estética se va a derivar en la actualidad hacia ello. Pero en el examen de la UNAM ya no se llega a esa discusión. Luego tenemos la epistemología. Bien, hablamos en un principio sobre el conocimiento, sobre la nociología. ¿Qué es conocer? ¿Cuál es ese conocer? Bueno, en la epistemología vamos a tener una distinción entre la doxa y la episteme. ¿Ok? La doxa es la opinión, mientras que la episteme es la ciencia. La opinión, ¿sí? No tiene fundamento, mientras que la ciencia va a tener un fundamento, que ya no vamos a hablar de la verdad, sino que ahora vamos a hablar de la certeza. Y con la episteme va a surgir, ¿sí? Lo que son las ciencias. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de epistemología, hablamos de muchas epistemologías. Epistemología del lenguaje, epistemología de la razón, epistemología de la ciencia, epistemología pragmática o el pragmatismo, así se le llama, y entonces es el problema de el conocimiento. Entonces, la epistemología trata acerca del conocimiento. ¿Cómo podemos tener conocimiento y qué es el conocimiento? Entonces, las dos preguntas que va a tener la epistemología es, ¿qué es el conocimiento? ¿Sí? Y la otra es, ¿cómo tenemos conocimiento? Esas son las dos preguntas fundamentales que tiene la epistemología. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos algo que se llama el mundo y no se refiere al planeta, se refiere al mundo. ¿Sí? Este es el objeto. El mundo es el objeto.
¿Ok? Bueno, ¿qué es el mundo? No es el planeta Tierra, ni el universo, ni las estrellas, ni nada de eso. El mundo es, por ejemplo, las pasiones. El mundo es, por ejemplo, las emociones. El mundo es, por ejemplo, la razón, ¿sí? Pero hay otro, ¿sí? Ese yo, este es el sujeto. Y entonces es cómo yo puedo conocer o cómo yo construyo ese conocimiento. Y si yo estoy separado del mundo o soy parte del mundo. Y ese es el problema que tiene la epistemología. Y todas las distintas epistemologías es encontrar esa relación del yo, o sea, el sujeto, con el mundo, ¿sí? Y para algunos ese es el otro. Y entonces la pregunta es por el otro, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo puedo tener conocimiento del otro? Bueno, pues básicamente esas son las áreas de la filosofía. Y eso es ahí donde va a ir más o menos las preguntas de su examen sobre el mundo y el conocimiento. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, pues entonces vamos con la parte ruda de la filosofía. Todo hasta aquí está muy bonito, todo hasta aquí está muy perfecto. Nos hacemos las preguntas correctas, no hay respuestas, la filosofía no da respuestas. Busca pregunta, hace la pregunta, se encamina hacia una respuesta, pero jamás da una respuesta. La ciencia sí, como la física, la química, la biología, la astronomía, ellos se hacen una pregunta particular, que es un cometa, y responden. Un cometa es tal, 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 y dan una serie de categorías acerca de lo que es un cometa. Los que van al área de uno y al área 2, inclusive el área 3, siempre van a estar sumergidos en lo particular. ¿Qué es un trastorno? ¿Qué es una conducta? ¿Qué es una conducta? Como el conductismo. ¿Qué es una partícula? ¿Qué es un electrón? ¿Qué es una estructura? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la gravitación? Son preguntas particulares. Y durante todo el desarrollo de su carrera, la formación que van a tener es particular y muy especializada. Mi recomendación es que no se alejen de la filosofía por experiencia, porque yo mi formación es primero como químico y estuve trabajando en investigación y muchas veces considera la filosofía como inferior a la ciencia, física, la química, y que los filósofos decían un montón de tonterías. Poco a poco fui relacionándome con la filosofía, investigando un poco más, hasta que llegué a la carrera de filosofía. Hoy estudié la carrera de filosofía. Y puedo decirles que hay muchas personas de las áreas de ciencia, ingeniería y sociales que terminan acercándose a la filosofía porque es la única que les puede dar los métodos que les permitan entender más allá de las particularidades de su carrera o de su profesión. Por eso hay filosofía de la medicina, filosofía del derecho, filosofía del arte, filosofía de la matemática, filosofía de la biología, ¿sí? Filosofía de la ciencia, precisamente por eso.
porque ya la ciencia, aunque da respuestas, ya no puede explicar sus respuestas. ¿Sí me doy a entender? Me dice la filosofía, digo, me dice la física, qué es la gravedad, pero ya no me puede explicar su respuesta respecto de la gravedad. Y entonces viene la filosofía con su método y entonces me va a permitir poder comprender qué es lo que me está diciendo la física respecto de la gravedad, ¿sí? Por ejemplo, la química. La química me habla de los átomos y me habla de las moléculas, me habla de los iones y esa es una respuesta. Me dice cómo se realiza una reacción química, pero no me dice nada de su respuesta. ¿Qué significa una molécula? Me dice que el resultado de un átomo y otro átomo es una molécula. Y me dice la estructura de la molécula. Es más, puedo modificar la molécula. La puedo sintetizar, pero no me dice qué es una molécula. No me dice qué es en el mundo una molécula, porque además ni siquiera la hemos visto. Solo tenemos un montón de evidencias de su existencia y de sus cualidades, pero no me dice qué debo de entender por una molécula. Y eso es lo que nos lleva al método. Y la preocupación de antes, de la antigüedad, acerca de la verdad, hoy solo nos interesa la certeza. ¿Qué tanta certeza? Pero ese método fue inventado por Aristóteles y no ha tenido grandes cambios. Aristóteles desarrolla la onto, la, el organón. Bien, el, ponlo ahí directo. El organón tiene 5 libros, pero para decirles cuáles son, ah, déjenme buscar cuáles son los 5 libros para que no tengamos problemas. Aquí está. Perfecto, aquí está. Bueno, el organón, sí, es un conjunto, de hecho, organón significa instrumento o herramienta. Sí, es un instrumento. ¿Para qué sirve? Para pensar. Así lo podemos considerar. Sirve para pensar. Está formado por los siguientes libros. Las categorías sobre la interpretación, analíticos primeros, no, analítica primera, aquí está, es analítica primera. Eso es. La analítica segunda y por último los tópicos, perdón, tópicos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y las refutaciones sofísticas. Bueno, lo que quiero que vean es lo robusto que es esta serie de libros, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como la lógica formal.
La lógica formal, su nombre dice porque tiene esa formalidad y esa estructura que se da en el organón. Todo el organón, todo esto es la lógica. Esa lógica formal. Bueno, la lógica formal aristotélica está constituida de tres partes. De la idea, del juicio y del raciocinio. Y se siguen una a otra. Es decir, para tener el raciocinio necesitamos el juicio y para tener el juicio necesitamos la idea. Bueno, ¿qué es la idea? Es una imagen mental. Es algo de lo que no hemos afirmado o negado nada. De la sustancia, lo que sustenta o sostiene algo. Esto en español es el sustantivo. Ahora sí, podemos entender cuáles son esas ideas. Silla, casa, perro, alma, corazón. Bueno, en lugar de corazón, vamos a hacer amor. Esos son ideas. Pero vean, no digo nada de ellas, solo tengo la idea. ¿Ok? Nada más la idea. A estas ideas le llamamos proposiciones. No, no es cierto. Les llamamos términos. Y hay tres términos. El término mayor, el término medio y el término menor. Bueno, el término mayor es porque abarca muchas cosas. El término menor es porque se particulariza, se hace más particular. Ejemplo, un término mayor es hombre. Ese es un término mayor. Un término menor es Sócrates. ¿Ok? Hombre abarca a todo lo que es hombre, incluyendo a Sócrates. Pero Sócrates ya particulariza. Esas, no, todavía no. No, todavía no. Solo son las ideas. ¿Ok? Bueno, ¿qué hace el término medio? Lo que hace es unir el término mayor y el término menor. ¿Ok? Eso es lo que hace. Bueno, ya está. Ahora, ¿qué es el juicio? Bueno, el juicio es la proposición. Es un enunciado. ¿Qué hacemos cuando establecemos un juicio? Pues lo que hacemos es unir las ideas con una cúpula. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, la cúpula o cúpula, vamos a ponerle cúpula. Se usa el verbo ser o estar. Y cuando hacemos una proposición, un enunciado, ¿sí? Que eso es un juicio, decimos, silla es nueva. Y ya dije algo, ya tengo un término unido con una cúpula y otro término. ¿Ya lo ven? Son dos términos que estoy uniendo. Por ejemplo, Sócrates es mortal. Ahí está. Tengo dos términos unidos con una cúpula. ¿Ok? O Sócrates está en juicio. Y así hacemos. Esta proposición son precisamente las premisas. Y establecemos una premisa. Cuando yo designo una proposición, normalmente la designamos con una P.
Pero lo importante de una proposición es que no importa la realidad. La proposición es verdadera o es falsa. No tiene más. O esta proposición es verdadera o es falsa. Es decir, Sócrates es mortal. O es verdadero o es falso. No hay más. ¿Ok? Silla es nueva, o es verdadero, o es falso. No tiene nada que ver con la realidad. ¿Lo puedo constatar con la realidad? Sí, pero eso es la ciencia. La ciencia me va a decir si es verdad que Sócrates es mortal. La ciencia me va a decir si la silla es nueva. Pero en la lógica no me importa lo que me dice la realidad. Solo sé que una proposición o es verdadera o es falsa. Pero puedo negar una proposición. Y si niego una proposición, si era verdadera, ahora es falsa. Si era falsa, ahora es verdadera. Esa es una negación. Entonces ya podemos tener una proposición y su negación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda más o menos? Perfecto. Ahora, ¿qué es un raciocinio? Es un silogismo. Un silogismo es una cadena de premisas que dan una conclusión. Eso es un silogismo. Una cadena de premisas que dan una conclusión. Entonces puedo tener una premisa uno, premisa 2, premisa 3, y entonces voy a tener la conclusión. Por ejemplo, la típica, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Ok? Entonces decimos, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre. Por lo tanto, o entonces, ¿sí? Sócrates es mortal. ¿Ok? Y ese es un silogismo correcto. Esa es la conclusión. Entonces, ¿han oído hablar la frase de existo, luego, no, pienso, luego existo? Bueno, esa es una frase maravillosa. Pienso, luego existo. Pero tengan mucho cuidado. El luego no es de después. El luego es en conclusión. Por lo tanto, si pienso, entonces existo. Esto es de Descartes y da origen al idealismo cartesiano, la idea del idealismo. ¿Se acuerdan que les dije que la pregunta era si existía el mundo, que eran los escépticos? Pues Descartes trabajó ese aspecto de los escépticos y dijo, a ver, este mundo no existe, tengo pruebas de su existencia o no tengo pruebas de su existencia. No puedo confiar en mis sentidos. No puedo confiar en las tradiciones, no puedo confiar en lo que me dice la gente, no puedo confiar en la matemática, de hecho no puedo confiar en Dios. De lo que no puedo dudar es de que pienso. Y si pienso, tengo existencia. Y si existo, existe todo. Y ese es Descartes. ¿Ok? ¿Sí? Después sí, con otras cosillas un poco extrañas, nace el dualismo y cosas así. Pero básicamente ese es el proceso de la lógica. Tomo términos, el término medio me une. A ver, ¿dónde están los términos? Hombre es un término. Mortal es un término. Sócrates, para esto, para que no estorbe. Sócrates es un término, hombre es un término, Sócrates es un término, mortal es un término. ¿Ok? Bueno, un término medio jamás estará en la conclusión. Identificamos al término medio. Hombre es el término medio. Es el que me permite juntar o unir estas dos proposiciones. Mortal es un término, Sócrates es un término, mortal es un término mayor. Sócrates es un término menor.
¿sí? Sócrates es un término menor, mortal es un término mayor. A eso se le llama figura. Y en la lógica hay 4 figuras. Vamos a escribir la figura. Término menor, término mayor. Premisa 1. No es cierto. Término medio, término mayor. Premisa 2. Término menor, término medio. Ahí está. Esta es una figura. Conclusión. Término menor, término mayor. Hay 4 figuras en la lógica. 4 figuras probadas. Si yo tengo esas figuras, después me corresponde encontrar la validez de esas figuras. ¿Cómo la encontramos? Ah, pues aquí está. Este es un universal y este es un particular. ¿Ok? Entonces aquí está un universal, un particular y esto es un particular. Entonces, hay una prueba para poder establecer que se llama modos. Hay varios modos para cada una de esas figuras. Ya no les voy a poner eso porque no nos vamos a meter en ese asunto. ¿Ok? Sí, bueno. De esos silogismos hay una cosa que se llaman inferencias lógicas, que son estructuras lógicas ya probadas y establecidas. Hay 9 inferencias. Conocen esas inferencias, se llaman modus ponens, modus tollens, ¿sí? Etcétera, etcétera. Esas son inferencias. ¿Qué es lo que me permite armar un raciocinio? Bueno, para poder establecer las inferencias, necesito lo que se llaman conectores lógicos. Los conectores lógicos son los que me permiten unir proposiciones. Y ya no me importa lo que digan las proposiciones, ya no voy a escribir español, ya no voy a poner todo hombre es mortal, simplemente voy a poner P y voy a decir que P implica Q, P y Q, P o Q, y esos son los conectivos. Hay 4 conectivos. La disyunción, que eso es O, la conjunción, que eso es I, eso es I, me fui a I, y la implicación, que eso es sí, entonces, sí, entonces, esperen, sí, entonces, sí, sí, entonces, y la doble implicación, que es sí, solo, sí, que se usa mucho en matemática. ¿Ok? La matemática también es una formal, es una estructura formal. Bueno, ¿qué es la disyunción? La disyunción se escribe así. ¿Ok? Ese es su símbolo. La conjunción, no, no, al revés. La disyunción se escribe así, la conjunción se escribe así, la implicación se escribe así y la doble implicación se escribe así. Les estoy poniendo esos símbolos porque son los que utiliza la UNAM. Pero cuando entran a la Facultad de Filosofía, si van a llevar lógica, probablemente lleven estos símbolos o probablemente lleven los símbolos que utiliza este lógico, ¿cómo se llama? Copy. ¿Te acuerdas de Copy? ¿Okay? Copy escribió un libro sobre lógica simbólica y entonces en esa lógica simbólica él utiliza otros símbolos. Pero no se preocupen, van a llevar. Ahora, ¿qué carreras van a llevar lógica? Todas llevan lógica. Todas. Por lo menos van a llevar un semestre
Ahora, ¿cómo se hacen las estructuras lógicas? Son muy sencillas las estructuras lógicas. Si tengo premisas, entonces, fíjense, tengo la premisa P y tengo la premisa Q o proposiciones. Proposición P, proposición Q. ¿Estamos de acuerdo? Bien, qué bueno que están aquí. Sí. Yo, ¿están aquí? Perfecto, qué bueno que están aquí. ¿Ok? Excelente. Sabemos que P es verdadera. Q es las tablas de verdad, las estructuras lógicas. Claro. Sabemos que P es verdad. Q es verdad. Sabemos que P es verdad. Entonces Q puede ser falsa. Sabemos que P puede ser falsa, Q puede ser verdad, o sabemos que las dos pueden ser falsas. ¿Ok? Entonces ya armamos nuestra estructura. Ahora vamos a hacer el conectivo lógico. Vamos a poner P o Q. Vamos a poner P y Q. P, entonces Q. P, sí y solo sí, Q. Bueno, un maestro mío en filosofía, porque llevé lógica en química, llevé lógica en matemáticas, cuando estudié la carrera de matemático, y llevé lógica en filosofía. Bueno, llevé lógica en administración cuando estudié la carrera de administración. O sea, la llevé en todos lados. En química sufrí, nadie me explicó bien. Sí, pero había que llevar lógica. Y llevé un semestre. En filosofía llevé 2 semestres, ¿sí? Pero llevé 3 lógicas. La primera fue la lógica formal, la segunda fue la lógica dialéctica de Hegel, y la tercera lógica fue, que es pensar, de Heidegger, ¿sí? Se enseñaron como que a pensar. Eso fue en filosofía. En matemáticas llevé la lógica formal, simbólica, para hacer, ¿sí? Algoritmos en programación. No entendí nada. ¿Sí? De hecho, me cayó gorda esa porque quiero aprender a programar, pero tal vez algún día. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver. Pero un maestro en filosofía nos dijo que nos aprendiéramos la que no puede ser así. Entonces vamos a pensar, O, ¿qué significa O? Bueno, si le preguntamos a la compañera, está aquí, que me dé el nombre de 2 personas, varones, pues a lo mejor me dice Juan y Pedro. ¿Sí? A lo mejor dice Juan y Pedro. Y entonces, ¿qué es el O? El O significa que ella anda o con Juan o con Pedro. ¿Sí? Si es el I, es que ella anda con Juan y con Pedro. ¿Ok? Pues vamos a ver cuál se cumple. Si es el Lo, entonces, ¿es verdad que anda con Juan? Sí. ¿Es verdad que anda con Pedro? Sí. Entonces, eso es verdad. ¿Ok? Si es O, y ¿es verdad que anda con Juan? Sí. ¿Es verdad, es falso que ande con Pedro? Sí, es falso. Entonces es verdad. ¿Ok? ¿Es falso que ande con Juan? ¿Es verdad que anda con Pedro? También. Pero no pueden ser falsas las dos. No puede ser falso que ande con Juan y no puede ser falso que ande con Pedro porque o anda con Juan o anda con Pedro. Entonces es falso. Y ahí está. Si se aprenden esta, las demás son verdaderas. Vamos con I. ¿Sí? Y pues es al revés. Anda con Juan y con Pedro. Por eso anda con Juan y con Pedro. ¿Es verdad que anda con Juan? ¿Es verdad que anda con Pedro? Sí. Entonces esta es verdadera. Todas las demás son falsas. ¿Ok? Porque es un y. Ahora, la implicación
¿sí? Si anda con Juan, entonces no anda con Pedro. Entonces, ¿es verdad que anda con Juan? Sí. ¿Es verdad que no anda con Pedro? Sí. ¿Es verdad que anda con Juan? ¿Es falso que anda con Pedro? No, falso. ¿Sí? ¿Es falso que anda con Juan? ¿Es verdad que no anda con Pedro? No andas con Pedro. ¿Es verdad? Verdadero. ¿Ok? ¿Es falso que ande con Juan? Entonces es falso que no ande con Pedro. Verdadero. ¿Qué quiere decir? Que la implicación, la primera, o sea, la hipótesis puede ser verdadera, pero la conclusión no puede ser falsa. Y en la doble implicación, como es de ida y de vuelta, pues estas tienen que ser falsas y las otras pueden ser verdaderas, porque va de ida, va de vuelta, ¿sí? Y es decir, una se cumple si la otra se cumple. Es decir, es verdad que anda con, o sea, anda con Pedro, sí, solo sí, no anda con Juan, no anda con Juan, sí y solo sí anda con Pedro. Entonces, puede ser verdad que las dos sean verdaderas o puede ser verdad que las dos sean falsas, pero no puede ser que la conclusión sea verdad, digo, la hipótesis sea verdadera y la conclusión sea falsa. ¿Ok? Porque es como va de ida, entonces la hipótesis es verdadera, pero no puede ser que la conclusión sea falsa. De regreso, la conclusión es verdadera, pero, digo la hipótesis, pero la conclusión no puede ser verdadera. Y esas son las famosas tablas de verdad. Sí, claro. Ahora, ¿cómo se une esto con las inferencias lógicas? Yo armo una inferencia lógica y ya que la tengo armada, entonces voy a probar cómo es una inferencia lógica. ¿Sí? Para ponerles una pequeña inferencia lógica, la típica. P implica Q, Q, entonces P. Digo P, entonces Q. Ese es el modus ponens. ¿Ok? Esa es una inferencia lógica. P implica Q, Q, entonces, digo P, entonces Q. Esa es una inferencia. ¿Cómo lo aplico aquí? Pues las pongo y probamos si esto es verdad. Ahora, las inferencias están probadas por las estructuras lógicas. ¿Ok? Y eso es la lógica. Bueno, les acabo de enseñar toda la lógica de un semestre en una hora. No, porque ya vimos filosofía en la primera hora. Eso es lógica, solo es lógica. Sí, en la pre. Claro, hay muchísimas más cosas, como el lenguaje natural, el lenguaje formal, la lógica formal, la lógica natural y muchas otras cosas se ven, ¿sí? Pero esto, digamos, es lo que más puede venir. ¿Qué puede venir de lógica en su examen? Una tabla de números, ¿ok? Y los conectivos lógicos. ¿Una? ¿Cómo? No te entendí. Ingreso a la UNAM, sí, la UNAM Poli no tiene, este, no viene de lógica, sí, viene de razonamiento lógico. Eso ya es como muy... ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, con esto terminamos filosofía. ¿Cuántas preguntas son de filosofía para los que van al área 4? 10 preguntas. Que no aumenta el número de preguntas del total del examen. El examen está conformado por 120 preguntas
9 materias y solo para el área 4 serían 120 preguntas con 10 materias, que incluye filosofía. Son las mismas preguntas, pero van a agregar 10 de filosofía, o sea, van a quitar de otras para poder agregar esas 10 de filosofía. No sé cuántos de ustedes vayan al área 4. Así es que esta clase está primordialmente dirigida a los que van al área 4. Los demás, gracias por estar y aprender un poquito de lógica. Espero que les haya servido tantito, pero no se van a escapar de la lógica. Todos van a llevar en algún momento, en algún semestre, lógica, sin importar la carrera que sea, ya sea como materia o dentro de las materias de matemática. ¿Ok? Así es que no se van a salvar. Bueno, déjenme pausar la grabación, bueno, detener.